la mala salud mental es algo incapacitante. Ir al trabajo debería ser un motivo de bienestar. La empresa hasta qué punto es responsable de la salud mental del trabajador. Y puede que me equivoque, pero creo que la mayoría de las personas van al trabajo por una necesidad económica. Y en algunos de los casos la enfermedad mental puede venir derivada de no encontrar sentido al tiempo de trabajo. El 15% de las bajas laborales provienen directamente de factores de salud mental. Ansiedad y depresión serían las más comunes. Apagadores de fuegos, porque en ti concentras 25 departamentos. Y ahora tengo que ser psicólogo. Necesitamos empresas y por lo tanto necesitamos personas que trabajen lo mejor posible en ese equilibrio entre bienestar de las personas y efectividad y sostenibilidad de las empresas. ¿Cuál diríais que es el factor laboral, obviamente, que más influye en la salud mental de los trabajadores? Y por volver un poco al tema de salud mental y un poco a cómo afecta a nuestras empresas, tenéis cada uno de vosotros una pizarra y os voy a dar 20 segundos, no más, para que me escribáis, digo por escribirlo y que así no podáis copiaros ni influiros mutuamente. ¿Cuál diríais que es el factor laboral, obviamente, que más influye en la salud mental de los trabajadores? Y ya no hablamos, por eso digo, por salirnos un poco, que nos estamos encasillando un poco en las nuevas generaciones, sino en general, en lo que es el tejido empresarial real. Sure. Bueno, estos 20 segundos, a ver, contadme, ¿qué habéis puesto? Empezamos por ti, Juan. Vale, yo, bueno, como todo psicólogo sabe, depende, es muy circunstancial, pero bueno, yo he puesto que la salud mental es igual a la personalidad en relación a las características del puesto de trabajo. Es decir, el puesto de trabajo y las condiciones que tenga, la cultura, los propósitos, va a estar en relación en cómo es la persona. Entonces, creo que la salud mental tiene mucho que ver en que nos conozcamos cómo somos, cuáles son nuestras necesidades, qué ideología tenemos en relación al trabajo y que en base a esto seamos sinceros con nosotros mismos y que nos adaptemos a lo que necesitamos en base al puesto de trabajo. Eso es lo que lleva, en mi opinión, a la salud mental. Bueno, Paul. pues yo aquí pongo un par de ideas, ¿no? que creo que pueden ser las que de alguna forma están, creo que en manos de la empresa, es decir, que creo que están propiamente en manos de la empresa, que es dar a conocer el propósito, dar a conocer cuál es el sentido de esa empresa, cuál es el sentido del trabajo en esa empresa, y luego, por supuesto, todas las materias relacionadas con la prevención y la ergonomía, ¿no? Que en ocasiones pues, pueden ser un quebradero de cabeza para aquella persona que no está cómoda, ya incluso me refiero al hecho físico de estar o no en el trabajo. Entonces yo creo que un trabajo intenso en compartir, ser transparente con las personas que trabajan en la organización respecto de cuáles son los objetivos, de cuál es bueno, la idea, la proyección, el estado del arte en la empresa, hacer partícipes a las personas de qué está sucediendo y pues hacer una cuestión puramente ya de prevención, de ergonomía, de crear un ambiente, de entorno, de ambiente, etcétera. Yo creo que eso puede favorecer positivamente. Amaya. Vale, pues yo partiendo también un poco, dando por hecho, ¿no? Esto de factores higiénicos en los que das por hecho que es un buen sueldo, o sea, un sueldo satisfactorio, pero sí que por lo que me he encontrado yo cuando estaba en el mundo laboral y ahora desde el otro lado, ¿no? Como psicóloga que viene gente pues, con temas laborales, partiendo de un aseguramiento de no tener esa angustia vital, de tener mucho, ¿no? Porque al final, si hay esa angustia, todo lo demás a veces sobra, ¿no? Entonces, partiendo de eso, esta sería para mí lo que más veo. La gente se va del trabajo muchísimas veces por el jefe o la jefa, o sea, lo veo mucho y sufre mucho. Es que he visto tantas cosas en las empresas en las que, voy a decir el jefe, pero bueno, el jefe o la jefa, un mal jefe puede cargarse un proyecto, es que lo he visto, lo he vivido. Y he visto en consulta y he visto en el otro lado a mucha gente que llega el domingo y tiene angustia, está sufriendo por ir al trabajo, por encontrarse con una persona que no lo está haciendo bien. Entonces, a mí eso me da mucha pena, me parece
O sea, me parece un vehículo maravilloso, ¿no? El mando intermedio en las empresas grandes o el directamente, ¿no? En las pequeñas, el que está ahí de responsables. Un vehículo muy modulador de la salud mental, a buenas y a malas. Porque yo he sido jefa y además aquí yo diría que a veces no es porque no se quiera, sino porque no se sabe, ¿eh? Porque al final a los mandos intermedios les van ascendiendo, ¿no? Yo cuando era directora financiera, bueno, pues llegas tu evolución natural de auditoría, ¿no? Fiscal, no sé qué, y al final, vale, pues venga, directora financiera, pero a mí no me han formado como responsable de equipos donde tienes a personas a las que, como tú bien has dicho, una persona le motiva, yo quiero estar aquí haciendo mi trabajo y a mí me motiva que me enseñes, y a mí me motiva que me hagas micromanagement, pero a mí al revés, dame autonomía. Eso es muy complicado de gestionar, es muy complicado. Entonces, y tampoco te habilita, ¿no? Entonces, yo he sido mala jefa muchas veces por desconocimiento y luego hay gente que es mal jefe pues porque trae, ¿no? Conductas, esta palabra no me gusta nada, tóxicas, ¿no? Pero bueno, por hacernos entender, aprendidas muchas veces y las lleva, ¿no? Cuando estás en un momento de absoluto estrés, yo en auditoría he visto a personas de 24 años tener a gente a su cargo y en un momento de estrés que se vive muchísimo estrés, mucha presión, gritar delante de todo el mundo y decir eres un absoluto inútil a otra persona de 23 que se va llorando. O sea, estas cosas también intentaría como no demonizar al jefe, ¿no? Porque el jefe tiene esta soledad del jefe en la que tampoco se habla nada, en la que eres como ese sándwich, ¿no? De presiones por aquí, luego tienes que transmitir cosas, a veces no tienes cierto poder de maniobra. Entonces, me parece una posición muy interesante para la salud mental, porque un buen jefe es también increíble, es maravilloso, te puede hacer que vayas al trabajo, que te ayuda a desarrollarte. Entonces, yo sí que animo, además en las grandes empresas, a cuidar mucho a los mandos intermedios, cuidarles mucho. Sí, yo ahí os invito una contribución, en este caso de Adegi, que sin duda creo que impacta en la salud y en la prevención de la salud mental de las personas, es Fábrica, ¿no? Os invito a mirarlo porque es una contribución efectiva, es una herramienta en virtud de la cual trabajar precisamente, no la salud mental estrictamente, pero sí la cultura de la empresa, buscando una transformación de la cultura de esa organización en aras a que todas estas cosas de alguna forma se prevengan de antemano. Y cuando decías lo del jefe, me recuerda a dos premisas fundamentales con las que trabaja Fábrica. Una es que tiene que ser de arriba a abajo, quiero decir, el convencimiento para adentrarse en procesos de transición cultural tiene que venir de arriba a abajo. El primer convencido de que esto es bueno para la empresa y es bueno para las personas es el jefe, como tú dices, es el equipo directivo, es la propiedad, ¿no? Y otra de las premisas fundamentales es que estos procesos de transición cultural deben de afectar a todas las personas de la organización, porque si no, al final encontramos un gap extraordinario entre unas personas que toman conciencia y otras que al final su vida no cambia mucho. Por lo tanto, ahí nosotros que queremos visualizar el papel de la empresa en el contexto de la sociedad, eso no podría ser suficiente si no estuviéramos haciendo un trabajo intensivo, y en este caso a través de una iniciativa que además está abierta a todo el mundo, en el que buscamos esa transición cultural con esas dos premisas, ¿no? Y aprovecho lo que decías, ¿no? Es decir, desde el jefe, que tiene que ser el primer convencido, y por jefa, Sí. equipo directivo, pero vamos. y que eso filtre a toda la empresa, ¿no? Porque ahí es donde verdaderamente se produce la comprensión de que hay un propósito inspirador, la aparición de liderazgos, y eso de alguna forma puede prevenir o puede disminuir Habéis abierto entre los dos unos cuantos melones, ¿eh? Sí, y me gustaría añadir un poco de... ¿Un poco más? Sí, totalmente. Creo que es muy importante observar, sobre todo cuando hacemos abordajes sistémicos en diferentes organizaciones, es decir, en psicología es muy común hacerlo en familia, y soy un poco reacio a usar ese mismo modelo en lo que es una empresa. Si es una empresa familiar pequeña, tiene el sentido a nivel psicológico. Y creo que es muy importante entender lo que hablamos antes, la soledad del jefe, la soledad del mando intermedio. Creo que eso es muy, muy importante.
Y los abordajes que intentan abordar la cultura como un monolito que va a cambiar de arriba abajo hasta que llega a los cimientos, dudo de la viabilidad y sobre todo de la falsabilidad a nivel empírico-científico. Creo que el punto está en que hay un choque, en mi opinión, sobre lo que hemos hablado antes, de la individualización, de cómo el mando o el jefe tiene que gestionar a las personas con esa fuerza homogeneizadora o igualadora que es el abordaje de la cultura empresarial. Creo que es importante la cultura empresarial, pero esa cultura empresarial puede observarse como básicamente una especie de reforzamiento de esto de arriba hacia abajo. Creo que es interesante el concepto de horizontalidad. Igual lo he explicado mal, lo de arriba abajo. Lo que quería decir es que si el responsable último o el responsable intermedio o una persona que ostente una responsabilidad no está convencida de que hay que tomar conciencia de en qué medida la cultura conviene o no conviene a la buena marcha de la empresa y en consecuencia a la buena marcha de las personas, no tendría tanto sentido, porque si lo hiciéramos al revés, me refiero en el inicio de los procesos. Claro. Probablemente nos encontraríamos con algo de pies de barro porque los de... No me gusta este término, pero las personas de abajo, por decirlo de una manera, pero que no comparto ese término, pero por hacerlo muy visible, estarían trabajando algo que al final no va a tener. Estaríamos generando unas expectativas que acabarían frustrándose porque al final el de arriba, vuelvo a utilizar no lo comparte. Entonces, por eso igual me he explicado mal en el sentido de arriba para abajo, sí, en términos de convencimiento. Totalmente. Ahí, o sea, recojo esto porque para mí una cosa que me encantaría como conclusión, pero la meto aquí, es para mí la salud mental, no me gustan los deberías, pero en esto no sé si no quiero usarlo, el debería ser una prioridad estratégica para las empresas. Entendiendo una cosa, porque también aquí yo entiendo que a veces pedimos a la empresa cosas y no entendemos que la empresa y en las pymes, ¿no? En nuestro tejido que decíamos antes, que al final son empresas pequeñitas, nos olvidamos que una persona que tiene a 10 personas, o sea, una empresa típica de aquí de 10 personas, tiene a alguien que tiene que gestionar. Lo que en una empresa tiene es un departamento legal que se encarga de entender las novedades legales, uno de administración, uno de fiscalidad que se entera ahora de factura BAI, uno que está al tanto de... pues ahí hay una persona que concentra todo y tiene que estar al día de absolutamente todo. O sea, yo lo veo como apagadores de fuegos porque en ti concentras 25 departamentos y se le pide... Y ahora tengo que ser psicólogo. ¿Esto qué es, no? Entonces, para mí entiendo perfectamente que pedir a un bombero que está apagando fuegos, que además yo creo que estamos en un entorno de urgencia, o sea, de urgencias. Hay el tsunami de la inteligencia artificial, un montón de, pues eso, factura BAI y tal. Cada vez hay como más requerimientos a tantos niveles que yo entiendo que muchas veces la salud mental nos aborda no por falta de ganas, sino por falta incluso, primero de conocimiento, por supuesto, pero ahí ya decías, ¿no?, que estáis haciendo mucho trabajo de concienciación, cosa que a mí me alegra un montón y lo veo porque decir hace 20 años cuando yo entré en el mundo laboral hay un psicólogo de empresa, ¿no?, se vería como mínimo con sorpresa y ahora no, se acepta y hasta se reconoce como algo bueno. Lo que decía, ¿no?, o sea, yo sí que quiero poner sobre la mesa que una cosa que me gusta mucho a mí como término, que es dos cosas aparentemente opuestas pueden ser ciertas a la vez, que es muy complicado que la salud mental sea estratégica, que algo que no tiene un resultado tangible e inmediato esté en mi estrategia cuando las ventas sí lo tienen y, como tú decías, la sostenibilidad es muy importante, o sea, es que sin ella, ¿no? Entonces, si algo así, o sea, en un contexto de urgencia es muy difícil darle prioridad y a la vez creo que es igualmente real que debería ser una prioridad estratégica, porque sin una empresa con un bienestar, ¿no?, ¿qué es eso, no? ¿A dónde vamos a trabajar? Yo creo que has hecho un detalle súper importante y es que la salud mental no es cuantificable y creo que ese es el problema, que ni inmediata, ni visible. Pero yo sí pienso que es cuantificable en términos cuantitativos. Podemos mirar, por ejemplo, una estadística que está en boca de todos, sobre todo en el País Vasco, es el absentismo laboral. El absentismo laboral, hay sendos estudios de ADECO y Deloitte, porque al final la salud mental en empresas es algo que ha sido un problema desde la pandemia,
Y, por ejemplo, han observado que literalmente el introducir psicología, es decir, psicólogo para quien quiera, y sobre todo una atención psicológica para la persona que está teniendo absentismo laboral, hace que el trabajador en el 85% de las ocasiones vuelva al trabajo sin tener absentismo laboral. Es decir, hay datos como tales que son cuantificables y que se observan directamente sobre la salud que el mental. impacto positivo es bueno seguro, con lo cual, pues seguro Eso que hay es. datos ya. Pero ese es el punto, es decir, al final, en términos de cultura, no sabemos, o sea, los jefes no saben, claro, es lo que dices, no, ahora tengo que ser psicólogo. Me decía un amigo que es jefe ingeniero, que la mitad de su tiempo lo tiene que invertir en hablar con empleados. O sea, la mitad de su tiempo, y que se estresa porque Y es poco como... es. Las personas, no, al final el puesto de gestión muchas veces es gestionar personas. Totalmente. Aunque nos guste lo técnico, ¿eh? A mí cuando me pusieron en equipo es que me encanta ser financiera y tengo que estar, ¿no? Gestionando motivaciones, gestionando conflictos. Déjame lo técnico también. Y sin embargo, pues. dicen que solamente el 30% de los puestos intermedios reciben realmente formación, que era un poco el dato que tú preguntabas antes, ¿no? Solo el 30% reciben una formación y luego ellos tienen que gestionar más personas y es verdad que son personas que igual a nivel técnico o a nivel de ejecución de su trabajo son absolutamente maravillosos y por eso han ascendido, pero no tienen esas habilidades o esas competencias para gestionar equipos que son ámbitos y territorios totalmente opuestos, ¿no? Entonces, Y bueno, añado un poco una cosa es la formación, que es como, obviamente, ¿no? Necesario formar al mando intermedio en habilidades. Y luego está como el paso que para mí es igual, incluso más importante, y lo equiparo a veces con la maternidad, en la que yo me formo, soy psicóloga, etcétera, y sé cuáles son las buenas prácticas, pero luego en momentos de estrés, de no dormir, etcétera, pierdo, o sea, no las aplico. Entonces, ¿esto cómo lo relaciono? Cuando yo estaba ahí, yo sabía a veces, ¿no?, lo que había que hacer, pero en momentos de estrés, en momentos... Yo, de hecho, suelo decir, ¿no?, si no tienes empatía con alguien, esa persona es difícil que la tenga con otra, ¿no? ¿Quién va a cuidar si no es cuidado? Entonces, para mí también un mensaje que lanzaría es vamos a cuidar a los mandos intermedios, o sea, vamos a cuidarles para que ellos puedan cuidar. Si un mando intermedio pide una cosa y no se la dan, cuando le viene alguien de sus 60 personas a cargo a pedir algo, va a decir, o sea, vente llorado de casa.